Saludos, criaturas de la madrugada. Sean bienvenidos una vez más a este rincón oculto, donde las sombras se alargan para mostrarnos la verdadera y aterradora naturaleza del alma humana. Acomódense en la seguridad de sus asientos, ajusten los cinturones, porque esta noche nuestro viaje nos lleva a las entrañas de una provincia cruzada por ríos mansos, pero manchada por una sangre que aún hierve en la memoria de sus habitantes. El fuego posee una cualidad engañosamente purificadora. Para los poetas y los creyentes, limpia los pecados del mundo, pero para los asesinos, el fuego es, simplemente, un gran borrador. Una lengua devoradora que consume identidades, incinera secretos y convierte la culpa en cenizas que el viento dispersa. Eran exactamente las 2 de la madrugada en el barrio Anacleto Medina, a escasos metros de la tribuna vacía del Club Ciclón del Sur. La quietud de la noche paranaense fue violentada por una antorcha de metal. Un Renault Clio de 5 puertas ardía sin control en la desolación de un terreno baldío. Cuando las autoridades lograron domar a la bestia de fuego, la chapa humeante y deformada reveló un secreto que helaría la sangre de los peritos de criminalística más curtidos. En el asiento trasero, reducido a un escorzo grotesco de carbón y hueso, yacía el cadáver de un hombre. Su cuerpo retorcido en posición fetal exponía un detalle monstruoso, algo que desafiaba toda lógica. Los brazos se encontraban firmemente atados a su espalda, pero el fuego no era el responsable de su peor herida. Le faltaban las manos. Alguien, con la precisión clínica de un carnicero y la frialdad de un demonio, se las había amputado antes de arrojarlo a su infierno personal. A tan solo 30 cuadras de aquel altar de chapa y fuego, la ciudad comenzaba a despertar, y con ella despertaban también los fantasmas del Volcadero, un inmenso basural a cielo abierto, un verdadero monumento a la miseria, donde los olvidados por el sistema hurgan entre los desperdicios del progreso buscando una simple excusa para sobrevivir un día más. Un lugar donde antes las crónicas negras ya hablaban de hallazgos aberrantes, de fetos envueltos en trapos y desechos de hospitales. Fue exactamente allí, entre la pudredumbre y los suspiros de la pobreza extrema, donde esta historia cerró su primer círculo macabro. Una bolsa de residuos común y corriente llamó la atención de los recicladores informales. Al abrirla, no encontraron los restos de una cena pasada, encontraron las 2 manos de la víctima. Estaban intactas, sin una sola quemadura, cortadas con una hazaña indescriptible y desechadas como un trapo inútil. En Paraná, la muerte había estampado su firma brutal, y nosotros, los oscuros pasajeros de este viaje, nos enfrentamos a la gran pregunta: ¿quién era el dueño de esas manos abandonadas a las ratas? Las huellas dactilares son caprichos de nuestra biología. Son mapas laberínticos en la yema de nuestros dedos, imposibles de borrar por completo, incluso si un asesino intenta tirarlas a la basura. Los peritos de la División Homicidios entintaron aquellos restos, los compararon con las bases de datos y el fantasma calcinado cobró un nombre: Silvio Marcelo Cabeza, 49 años de edad, un hombre que durante más de 2 décadas había sido el conductor invisible de los funcionarios del Estado. Marcelo era chofer oficial. En el programa Sumar trasladaba vidas, expedientes y medicinas. Marcelo no era un sicario, no era un mafioso ni el líder de un cartel de narcóticos, aunque la extrema crueldad de su ejecución sugería el inconfundible sello de las organizaciones más sanguinarias que plagan nuestros días. Aquellos que compartían sus vidas en las oficinas gubernamentales y su propia sangre
su hermana Gisela, hablaban de un hombre tejido con silencios profundos, un individuo extremadamente reservado, solitario. Carecía de huellas digitales en el vasto mundo cibernético. No existían perfiles de redes sociales que pregonaran su vida al mundo. Solamente tenía sus rutinas perfectamente trazadas, su trabajo inquebrantable y, como todos nosotros, sus secretos más profundos. Su última conexión a nuestra realidad virtual quedó registrada a las 9 de la noche con 18 minutos de aquel fatídico lunes 1 de febrero. Tomó prestado el Renault Clio de su hermana, giró la llave en el contacto y condujo, sin saberlo, directamente hacia las fauces del abismo. Iba a reunirse con un grupo de jóvenes, un encuentro amparado por las sombras inviolables de su vida privada, un encuentro del cual jamás regresaría con vida. Los investigadores, persiguiendo tenazmente los ecos electrónicos de los teléfonos y las cámaras de seguridad que registraron las últimas horas de Marcelo, llegaron a una vivienda en el barrio Santa Rita, la residencia de Matías Gabriel Rodríguez, un joven que apenas contaba con 22 años. En aquel domicilio, la muerte no hizo su entrada como una ladrona sigilosa. Entró como un estallido incontrolable de ira pura. El bisturí de la autopsia desentrañó una verdad atroz. Marcelo Cabeza no murió ahogado por el humo, ni consumido por las brasas de su propio vehículo. Su final fue infinitamente más personal, más íntimo. Recibió un disparo directo en la boca, un plomo frío que desgarró su cráneo y apagó su vida de un instante a otro, mucho antes de que el fuego tocara 1 centímetro de su piel. Pero en esa cocina de la calle Gianelli, Marcelo y su verdugo no estaban solos. Había un testigo, un espectador del infierno. Un joven cuyo nombre se pierde piadosamente en los folios judiciales para proteger su identidad. Presenció en primera fila la ejecución. Vio cómo Rodríguez bajaba el arma humeante y vio cómo el cómplice, Alan Joel Ábalos, conocido en las calles como Chino, arrebataba la pistola, lo miraba fijamente a los ojos y sentenciaba su destino. Te callás la boca y haces lo que te digamos. Para sellar con sangre ese pacto de silencio, Ábalos le disparó a quemarropa en la pierna, un recordatorio imborrable incrustado para siempre en la carne del testigo. Lo que sobrevino en esa casa fue un frenesí dictado por el pánico y la maldad sin destilar. Con el cadáver de Marcelo desangrándose sobre las baldosas, los verdugos tomaron una decisión forense. Las manos debían desaparecer. Porque las manos pueden defenderse, pueden rasguñar y guardar fragmentos de piel del asesino bajo las uñas. Las manos son el espejo de la identidad. Con el corazón de Marcelo ya detenido, utilizaron herramientas de corte para amputar ambas extremidades. Arrastraron el cuerpo mutilado hasta el Renault Clio y bajo el manto estelar condujeron hasta el desolado Anacleto Medina Sur. El fósforo y la gasolina hicieron el resto de la tarea. Mientras la hoguera se alzaba hacia el cielo, ellos viajaron hacia las montañas de inmundicia del volcadero para entregar los restos al olvido y a las ratas. Creían, en su narcisismo criminal, haber urdido el crimen perfecto, pero el destino, que siempre es caprichoso y cruel, les tenía reservado el fracaso, y a la familia de Marcelo, un castigo adicional que desafía por completo a la razón. Existe un dolor inabarcable en el acto de enterrar a un ser querido que ha sido asesinado. Es un peso monolítico que aplasta el pecho y roba el aliento de madres, de hermanas. La familia de Silvio Marcelo Cabeza lloró desconsoladamente frente a un féretro cerrado a cal y canto, ocultando los horrores del fuego. Rezaron sus plegarias, se abrazaron hasta quebrar sus fuerzas
y descendieron el cajón a la tierra fría del cementerio Parque de la Paz. Pero la paz, en esta historia retorcida, fue apenas un espejismo cruel. Apenas días después del solemne y lacrimógeno funeral, el jefe del departamento médico forense abrió una de las heladeras de la institución para una revisión de rutina. En el interior congelado, sus ojos se posaron sobre una bolsa negra. Al leer la etiqueta adherida al plástico, la sangre se le congeló en las venas. Con caligrafía burocrática e innegable, la tinta rezaba: restos cadavéricos de Silvio Marcelo Cabeza. ¿Cómo podía estar el cuerpo quemado de Marcelo descansando en esa heladera si su propia familia lo había sepultado bajo tierra días atrás? La respuesta es un monumento colosal a la negligencia humana. En un acto de impericia institucional sin precedentes, la morgue de Oro Verde había entregado el cadáver equivocado. La familia de Cabeza no había velado a su hermano chofer, habían velado, besado la madera y llorado amargamente sobre los restos óseos de Susana Beatriz Proni, una mujer que llevaba 10 largos años muerta, víctima del feroz ataque de 2 perros Rottweiler, cuyos huesos blanqueados reposaban en la morgue esperando el fin de una vieja investigación. El escándalo hizo temblar los cimientos del mismísimo Poder Judicial de Entre Ríos. Llovieron los sumarios, las intervenciones de los tribunales superiores y la indignación popular. Tuvieron que marchar de regreso al cementerio de San Benito. Tuvieron que profanar la tumba recién cavada, desenterrar a la mujer que nadie reclamaba para, finalmente, y bajo el peso de la vergüenza institucional, entregarle a la familia de Marcelo lo que realmente quedaba de él: un cuerpo roto, calcinado y sin manos. Un dolor duplicado, un velorio repetido en la ciudad del delirio. Frente a una pesadilla de tales magnitudes, la familia de la víctima se vio obligada a tomar una decisión desgarradora, pero inmensamente humana. Cuando la maquinaria de la muerte y la negligencia estatal te han fragmentado el alma en 1000 pedazos, no deseas el teatro público de un juicio por jurados. No querés soportar la visión de fotografías explícitas proyectadas en grandes pantallas, ni escuchar en voz alta los detalles clínicos de cómo el metal rompió los dientes y cortó el hueso. Buscás desesperadamente que el telón de esta tragedia caiga de una maldita vez. La querella aceptó la figura del juicio abreviado. Matías Rodríguez, el ejecutor de la bala letal en la boca, enfrentó su destino con una condena de 20 años de prisión efectiva. Alan Ábalos, el cómplice que regó sangre inocente hiriendo al testigo clave y que participó activamente en el aquelarre de la mutilación y el fuego, recibió 12 años. La justicia de los hombres impuso su matemática de castigos y encierros: 20 años, 12 años. Todo eso por borrar brutalmente a un ser humano de la faz de la tierra. ¿Es una cifra suficiente? Esa es la pregunta persistente que siempre queda flotando en la bruma de nuestra conciencia. La ciudad de Paraná ha retomado su ritmo cotidiano. Las aguas marrones del río siguen fluyendo indomables, lavando las costas absolutamente indiferentes al sufrimiento de nosotros, los efímeros mortales. Pero allí, en los márgenes del olvido, el volcadero sigue en pie. Un testamento dantesco de que nuestra civilización siempre requerirá de un abismo donde esconder su propia miseria. Un lugar donde arrojar los envases vacíos, los sueños fracturados y a veces los restos irreconocibles de aquellos a los que decidimos desechar. Las manos del señor Silvio Marcelo Cabeza fueron recuperadas de las garras de la basura, es cierto, pero el horror inenarrable de lo que aquellas bolsas negras nos contaron en esa mañana de febrero quedará grabado a fuego en el asfalto y en la memoria colectiva de esta provincia hasta el fin de los tiempos.
Si han sobrevivido a este viaje hacia la oscuridad total, no olviden suscribirse a nuestro refugio y dejar su marca en los comentarios. Esta noche, asegúrense de cerrar bien sus puertas y ventanas. Vigilen celosamente sus secretos y recuerden siempre, los monstruos más sádicos y peligrosos no habitan debajo de nuestras camas. Tienen rostro humano, caminan entre nosotros y en ocasiones te invitan a pasar a su casa. Hasta la próxima, pasajeros. Buenas noches.